La carta a los Efesios, parte quinta. El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Nos toca estudiar hoy el capítulo 3, todo el capítulo que contiene precisamente la gran frase, las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. En este capítulo Pablo revela el misterio que ha estado oculto por siglos y emplea la frase inescrutables riquezas de Cristo. Y también escribe en este capítulo una de las oraciones más grandes de toda la Biblia, en la que pide que lleguemos a conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Dividimos este capítulo en dos partes y vamos a ir leyendo quizá versículo por versículo. La primera parte la titulamos El gran misterio, porque Pablo emplea 4 o 5 veces la palabra misterio en esta porción. El gran misterio, Efesios 3, del 1 al 13. Se destacan 8 cosas en este capítulo. Número 1, un título que se da Pablo a sí mismo. Pablo, prisionero de Jesucristo. ¿Quién quiere leer el verso 1 del capítulo 3 de Efesios? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Hasta ahí nomás. Pablo estaba preso en Roma a la sazón. Le había tocado la cárcel por andar predicando el Evangelio. Pero la cárcel de Roma no era la mayor cárcel que Pablo había escogido. Él era prisionero de Cristo. Él era prisionero de la causa de Cristo. Y cuando un hombre se hace prisionero de un gran amor, él mismo se forja cadenas eternas. Pablo, prisionero de una gran causa, la causa del Evangelio. Todos los grandes hombres que en la historia han hecho grandes cosas han sido también prisioneros de un ideal, prisioneros de una causa grande. La tragedia del mundo moderno es que nadie quiere ser prisionero de nadie. Aún en los matrimonios se ve eso. Hoy se forman matrimonios, sí, la gente se casa, pero con una condición, de no atarse a ningún compromiso. ¿No es así? Todas las parejas dicen, vamos a casarnos, pero nada de compromisos, ¿eh? Ah, no, tú vas a tener tu libreta de cheque y yo la mía. Tú tu círculo de amigos y yo el mío. Tú tus actividades y yo las mías. Vamos a estar juntos en la casa, en la cama y en el desayuno, pero después cada uno por su camino, cada uno por su lado. Se casan sin compromiso. No hay prisión de amor. Por eso el matrimonio y la familia se está derrumbando rápidamente. En verdad se está licuando, se está deshaciendo el matrimonio y la familia porque no hay compromiso. Pero Pablo se enamoró de Cristo y se enamoró para siempre y se enamoró profundamente. Y se enamoró de la causa de Cristo y se enamoró de los creyentes en Cristo. Aunque los creyentes en Cristo sean feos y malos, él se enamoró lo mismo. Gran título el que él se da a sí mismo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y hasta que nosotros no nos entreguemos de corazón, atados de pies y manos, no vamos a hacer grandes cosas para Cristo. Vamos a ser creyentes, sí, pero creyentes flácidos. Vamos a ser miembros de la iglesia, sí, pero miembros sin compromiso, que es no ser miembro del cuerpo de Jesucristo. ¿Se imaginan ustedes alguno de sus órganos que no se comprometa con el resto? ¿Puede funcionar bien un cuerpo así? Que las manos no quieran comprometerse con el resto del cuerpo, ni los pies tampoco.
No, hay que entregarse de corazón. Hay que declararse prisionero de un gran ideal, de un gran amor. Prisionero de Cristo para llegar a ser un cristiano que valga la pena. La iglesia de hoy no se quiere comprometer con Cristo. Por eso la iglesia está confusa y está sin fuerza. Hace muchos años, un artista de Hollywood le decía a su representante, su manager, el que le conseguía los contratos, le decía al artista: ya me he divorciado 5 veces, me han robado las joyas 4 veces, he tenido accidentes 3 veces, ya no sé qué hacer para llamar la atención. Y el manager le decía: mi querida amiga, ¿y por qué no aprende bien sus papeles? Así está la iglesia de hoy. Hace muchas cosas para llamar la atención del mundo, pero se olvida del papel principal que debe realizar. Por eso estudiamos la Biblia detenidamente, para que aprendamos el mejor papel, que es el papel de esposa de Jesucristo. Bueno, leamos el verso 2. Efesios 3, verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Aquí Pablo tiene un segundo título: administrador de la gracia de Dios. Pablo nunca se sintió jefe, patrón o mandamás. Siempre fue un administrador o mayordomo de Dios. Y veamos algunos versículos para corroborar esto que decimos. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Téngannos. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esos somos los cristianos también, igual que Pablo, administradores de la gracia de Dios, no dueños de la gracia, no dueños del evangelio, no dueños de la iglesia. Uno de los males que sufre la iglesia de Cristo es que todo el mundo se hace dueño de ella. Todo el mundo la manosea. Todo el mundo la quiere usufructuar a la iglesia de Cristo. Pero la iglesia es la esposa de Cristo. Y un día Cristo se va a vengar de aquellos que manosean su iglesia, que se apoderan de ella, que la mangonean y mandonean. Los cristianos somos administradores de la gracia de Dios, nada más que administradores, mayordomos, y como mayordomos algún día vamos a tener que dar cuenta de nuestra mayordomía, como enseñó Jesús en la parábola del mayordomo infiel. Un día su patrón le dijo: da cuenta de tu mayordomía. Y qué cosa tremenda cuando uno tiene que responder por lo que hizo y por lo que no hizo. Otro texto, Segunda de Corintios 8, versículos 19 y 20. Segunda de Corintios 8, 19 y 20, que también habla de administración. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Así, sí, termina. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Aquí Pablo está hablando de una gran ofrenda que recogió en las iglesias y habla de que él administra esa ofrenda. No se hace dueño, no se la echa al bolsillo. Él administra un bien ajeno. Ese bien ajeno pertenece a Cristo primeramente y a aquellos hermanos necesitados de Judea en segundo lugar. Tercer texto, Tito capítulo 1, verso 7. Tito 1, 7. Tito 1, 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Eso tiene que ser el obispo, el sobreveedor, el dirigente, el líder. No nos confundamos con la palabra obispo aquí, porque Pablo no está pensando en un obispo católico que vive en un palacio. Está pensando en hombres
de la iglesia que son escogidos por la iglesia para administrar la iglesia. El obispo tiene que ser un administrador, tiene que ser un hombre no codicioso de ganancias torpes, no tiene que ser soberbio, no tiene que ser iracundo, tiene que ser sobrio, prudente, equilibrado. Administradores de un tesoro, el tesoro del Evangelio. Ninguno de nosotros es dueño del Evangelio ni dueño de la iglesia, solamente administradores. Y si administramos bien vamos a tener un galardón, y si no administramos bien nos van a quitar la mayordomía. Número 3, Pablo, receptor de la revelación. Verso 3. ¿Quién quiere leer? Efesios 3:3. Que por revelación le fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Hasta ahí nomás. Pablo recibió una revelación que ningún profeta del Antiguo Testamento recibió, que ningún hombre contemporáneo suyo recibió, ni Pedro, ni Juan, ni Natanael, ni Bartolomé, ni Mateo, ni nadie. Solo Pablo recibió una revelación directa de Jesucristo. Por eso Pablo tenía un sano y santo orgullo en decir: Pablo, apóstol de Jesucristo, no de los hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo. Él fue el receptor de una tremenda revelación. Leamos también 2 de Corintios 4, versículos 6 al 7. 2 Corintios 4, 6 al 7. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, una referencia al primer versículo del Génesis, es el que resplandeció en nuestro corazón, dice el apóstol Pablo. Él recibió una luz fenomenal, como ningún otro hombre la recibió, pero no se guardó esa luz para él solo. Como había dicho Jesús un día, nadie enciende una luz y la pone debajo de la mesa, sino que la pone alto en la casa para iluminar a todos. Pablo recibió una revelación y una luz gigantescas, y él las hizo brillar en todas las iglesias y por todo el imperio romano. No se guardó avaramente para sí los tesoros que Cristo le dio, los administró, los dio, los repartió, los sembró, los difundió por todo el imperio romano a lo largo de toda su vida. Una actitud verdaderamente cristiana, la del que siembra, la del que reparte, la del que administra, la del que da a otros lo que él recibe. Otro de los pecados del hombre moderno es que es avaro, es codicioso, es el ser de los placeres solitarios. Pero el espíritu verdaderamente cristiano es un espíritu de dar y de darse. Si no estamos dispuestos a darnos, vamos a ser cristianos siempre pobres, y la poca luz que tenemos nos va a ser quitada si no damos a otros la luz que Cristo nos ha dado. Número 4, Pablo, conocedor del misterio de Cristo, verso 4. Pablo, conocedor del misterio de Cristo, verso 4. ¿Qué dice? Eso mismo. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Hasta ahí nomás. Pablo era un hombre que conocía, bienvenidos hermanos, un hombre que conocía a Cristo. No es poca cosa conocer a Jesucristo, pero conocerlo íntimamente y totalmente. La palabra conocer en la Biblia tiene esta connotación: conocer conyugalmente. Conocer conyugalmente. Y conoció Adán a su mujer Eva, la conoció conyugalmente. Y cuando Pablo y también los profetas hablan de conocer a Dios, están hablando de conocerlo tan íntima y amorosamente como el marido debe conocer a su mujer y su mujer a su marido. Un amor conyugal.
un amor matrimonial. Y Pablo conoció a Cristo como ningún otro hombre. Y Cristo conoció a Pablo mejor que a ningún otro hombre. Pero nosotros somos a veces tan egoístas y tan cerrados y tan raros que nadie nos conoce, ni nuestra mujer, o ni nuestro marido nos conoce bien. Debiéramos ser translúcidos, debiéramos ser los cristianos transparentes, gentes a través de los cuales puede verse su corazón, su mente, su vida. Gente transparente, para que todos nos puedan conocer. Pablo tenía también un ideal: algún día conoceré como soy conocido. ¿Sí, hermano Rubén? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que impide que uno pueda ser transparente, que todos puedan conocerlo a usted? ¿Cómo que ha de haber algo que impida que eso no se dé en un cristiano? ¿Qué podría ser? Una de las cosas que impide que seamos transparentes es que no nos animamos a confesar. Nos encerramos en nosotros mismos. No abrimos la boca, no somos francos, no somos abiertos, no somos explícitos. Somos avaros de nuestras palabras. No damos testimonio en la iglesia, no nos gusta dar testimonio, nos da cortedad, vergüenza dar testimonio. El miércoles fuimos todos conmovidos con el testimonio de Mario. Mario abrió su corazón, Mario abrió su problema, Mario habló de cuál es el problema que él tiene en su vida y se hizo transparente de repente. Todos pudimos ver lo que hay en su corazón. El que se queda siempre callado y no abre sus labios no es una persona transparente. No se le puede ver lo que tiene adentro. Y eso impide su crecimiento espiritual también, ¿no? Seguro que sí. Seguro que sí. El salmista dice: creí, por lo cual también hablé. Cuando callé, se envejecieron mis huesos. Confesé mi pecado y tú me bendijiste. Eso dice en un salmo. Así que, hermanos, hay que hablar, que es una manera de ser transparente. ¿Sí, Ricardo? Siempre he escuchado decir que un consejero que tenemos es uno mismo. Sí. Cuando nosotros vemos algo, pensamos algo y nos quedamos callados, la mente empieza a trabajar, ¿verdad? Sí. Y nosotros mismos nos damos consejos y a veces una cosa pequeña la hacemos tan grande dentro de nosotros mismos. Y esto me hace acordar bastante la ilustración que usted contó, recuerda, de que me preste la gata para levantar mi cabeza. Sí, me acuerdo de aquel cuento. Me hace acordar eso. Muchas veces nosotros levantamos tantas cosas porque callamos, ¿no? En vez de ser transparentes y conversar y hablar siempre con la verdad por delante con nuestros hermanos, con todo lo que el Señor bendice y también hay pruebas. Sí, una de las maneras de volverse transparente es hablando, dando testimonio, franqueándose, abriendo el corazón. Bueno, punto número 5. El misterio es revelado por el Espíritu. Solamente el Espíritu de Dios puede revelar las cosas de Dios. ¿Quién quiere leer? Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 13. Primera de Corintios 2, 9 al 13. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu de Dios es el que revela al corazón del creyente las verdades profundas de Dios. El gran trabajo del Espíritu Santo es revelar a Jesucristo en nosotros. Más que darnos tales o cuales dones carismáticos,
El trabajo del Espíritu Santo es hacer real en nosotros la persona de Jesucristo. Es un trabajo revelador. Lo mismo que hace el fotógrafo cuando trabaja en el laboratorio y pone una película impresa y la pasa por el baño revelador y poco a poco empieza a aparecer en la película la imagen que ha sido fotografiada. El baño revelador revela la imagen impresa y el Espíritu Santo hace una especie de trabajo de revelador. Cuando nosotros nos convertimos, y la conversión verdadera y el nuevo nacimiento se parece a una especie de fotografía. Ustedes saben cómo trabaja la cámara fotográfica, ¿no? Hay una cámara oscura y hay un lente que se abre y se cierra, y hay una película sensible. Cuando apretamos el disparador se abre el objetivo y un rayo de luz penetra a gran velocidad y se imprime en la película sensible. Pero esa película sensible tiene que ser revelada para que pueda verse la imagen impresa. Cuando nosotros nos convertimos, abrimos el corazón y en esta cámara oscura que éramos nosotros entró un rayo de luz. Cristo entró y se imprimió en nuestra alma. Pero ahora es el Espíritu Santo el que tiene que hacer el trabajo de revelar en nosotros la imagen de Jesucristo. Y ese es el más hermoso y el que más aprecia trabajo del Espíritu Santo, revelar a Cristo en nosotros hasta que la imagen de Cristo esté perfectamente nítida en el alma nuestra. Todo eso está diciendo Pablo cuando dice, todo esto lo conocemos por el Espíritu Santo. Porque nadie conoce al hombre sino el Espíritu del hombre que está en él. Y nadie conoce a Dios sino el Espíritu de Dios que está en Dios. Pero Dios nos ha dado de su Espíritu para que conozcamos las cosas que Él nos ha dado. Grande, maravilloso trabajo del Espíritu Santo, revelar a Cristo en el alma, en el corazón de los creyentes. Pero nosotros tenemos que facilitarle el trabajo también, para que cuanto antes la gente pueda ver en nosotros la imagen de Jesucristo. Ahora veamos el misterio en sí. Pablo está hablando aquí de un misterio y a todos nos tiene medio misteriosos con esto del misterio. ¿Cuál es el misterio en sí que Pablo tiene que revelar al mundo entero? Está en el verso 6. ¿Quién lo lee? Efesios 3, 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto no fue visto ni entendido por ninguno de los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento siempre vieron Israel y el reino de Dios e Israel. Siempre vieron Jerusalén, el trono de David, el pueblo escogido, la raza especial, las bendiciones de Dios derramándose sobre el pueblo, los hijos de Abraham, y a través de los hijos de Abraham al resto del mundo. Pero nunca vieron una inmensa multitud de gentiles que entraba de lleno a disfrutar de las bendiciones de Dios sin más requisito que la fe. Eso no lo vieron los profetas del Antiguo Testamento. Solamente Pablo recibió esta iluminación, esta revelación. El apóstol Pedro no entendió claramente esta verdad. Por eso él se retraía y no se juntaba con gentiles. Y el Señor tenía que empujarlo a predicar a los gentiles. Los otros apóstoles todos siguieron cerrados en su exclusivismo judío. Solamente Pablo recibió la iluminación de que todos los pueblos gentiles entrarían a disfrutar de las bendiciones de Dios a través de Jesucristo con el solo requisito de la fe. Ese es el misterio, oculto desde siglos, pero ahora, dice Pablo, revelado a los santos y profetas por el Espíritu Santo. Y nosotros, gentiles, tenemos que darle gracias a Dios porque Él nos ha recibido en su reino, en su casa, en su familia, en su cuerpo, en su iglesia, sin más requisito que nuestra fe. Ese es el gran misterio. Con razón Pablo era perseguido por los judíos. Con razón lo buscaban para matarlo y querían mascárselo si podía. Porque Pablo decía, todos los gentiles entrarán al reino de Dios sin más exigencia que la fe en Cristo. Y Pablo recibió el privilegio de anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Lean el verso 8.
A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí, que soy el más pequeño de los santos. Pablo era sinceramente humilde. Él sabía quién era. Él no se agrandaba más de su medida, como hacemos todos nosotros, que nos agrandamos más de la medida que tenemos. A mí, que soy el más pequeño de los santos, me es dado este privilegio de predicar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero nosotros, creyentes sencillos y humildes, tenemos el mismo privilegio. Nosotros también. Todos lo humildes que somos, todos lo pobrecitos que somos, todo lo poca cosa que somos, todos los ciudadanos de segunda categoría que somos, tenemos un privilegio que no tienen los grandes: predicar el evangelio a cualquier persona que topamos en la calle o en la casa o donde andemos. Predicar el evangelio, comunicar el evangelio, hablar de estas cosas sublimes. Nosotros también tenemos el mismo privilegio del apóstol Pablo: predicar el evangelio, anunciar el evangelio. Porque la iglesia tiene también este privilegio, y si se quiere, más grande todavía. Leamos los versículos del 9 al 13. O por lo menos, sí, del 9 al 11. Y declarar a todos cuál era la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestras gloria. Bueno, les llamo la atención al versículo 10. Es un versículo tremendo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia de Cristo, los gentiles, nosotros, la iglesia de Simi Valley, tiene que dar a conocer a los principados en los cielos la sabiduría de Dios. Casi nada. Este versículo a mí me deja pasmado, me deja temblando. Me dice a mí que yo tengo que estudiar de tal manera la esencia del evangelio de Cristo y del reino de Dios, de modo que sea capaz de hablar con un ángel y explicarle al ángel todo el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ese trabajo tiene que hacer la iglesia. Por eso la iglesia tiene que estudiar la Biblia. Por eso los estudios bíblicos son la mejor actividad de la iglesia, de toda iglesia, de cualquier iglesia. Estudiar la Biblia, meditar la Biblia, masticar la Biblia, porque allí está la sabiduría de Dios, y la iglesia tiene que enseñarle a los ángeles, a los principados y potestades, sean cuales fueren estos personajes o poderes. La iglesia tiene que enseñarles el evangelio. No solamente enseñar el evangelio al que no lo tiene aquí en la tierra, sino a las potestades superiores, enseñarles el evangelio. Cada cristiano tiene que ser un maestro sabio del evangelio. No un filósofo, no un teólogo, no un científico racionalista, pero uno que conoce el evangelio de Jesucristo, que conoce al Señor y lo da a conocer con sabiduría bíblica, sabiduría escritural. Cuán importantes son los estudios de la Biblia. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte, Efesios 3, versículos 14 al 21, la gran oración. Hemos estado hablando del gran misterio, vamos a hablar de la gran oración. Pablo aquí hace un pedido, verso 16. ¿Quién quiere leer versículos 14 al 16? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu.
El pedido es ser fortalecidos en el hombre interior. Hay un hombre exterior y hay un hombre interior. El hombre exterior es el que mostramos al público, nuestra cara, nuestra ropa, nuestras palabras. El hombre interior es lo que somos por dentro. Y por dentro tenemos que ser el hombre cristiano, cristiano cabal. Y este hombre cristiano cabal, esta imagen de Cristo impresa allí como una película fotográfica que recibe la imagen, tiene que ser corroborado por el Espíritu Santo. Ese trabajo hace el Espíritu Santo. Corroborar, confirmar la imagen de Cristo adentro, para que quede indeleble y para que brille y sea nítida. Hay fotografías que salen borrosas, ¿verdad? Porque o se movió la cámara, o se movió la gente, o había poca luz, o había mucha luz. Y esas fotografías son feas y las rompemos, las tiramos. Pero hay fotografías nítidas que son una obra de arte, ¿verdad? Y así también hay cristianos. Hay cristianos en cuyo hombre interior la imagen de Cristo está nítida y perfectamente impresa. Y hay otros que lamentablemente somos borrosos, somos turbios. ¿Qué cantidad de cristianos turbios y borrosos que hay? ¿No les parece? ¿Y cómo tenemos que ser? Nítidos, cabales, claritos, transparentes. El gran pedido de Pablo: ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. Vamos a ver un par de textos. Segunda de Corintios 4, 16 y 18. Segunda Corintios 4, 16 al 18. Por tanto no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre interior se va desgastando. El interior, no obstante, se rejuvenece, va día entre día. ¿El 16? Hasta el 18, hermano. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es un pasaje glorioso, hermanos. No desmayamos, Pablo, no desmayo. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando por fatigas, por años, por enfermedades, por tribulaciones, el hombre interior se va renovando de día en día. Y ese es el cristiano. Una persona cuyo ser exterior se gasta como el de cualquier otro ser humano, pero el interior, que es Cristo, se renueva de día en día. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Mirando adentro, mirando arriba, lo que el mundo no ve, el cristiano ve. Otro texto, para que vean ustedes que las cosas internas son superiores a las externas. Segunda Corintios 5, 1 al 6. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo que tenemos de Dios, es una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso también gemimos, deseando ser revestidos de eterno y eterno celestial, pues así seremos hallados vestidos y no vestidos. Porque así mismo nos estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que soportar sea mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado la Aquí Pablo está hablando de la morada terrestre, este tabernáculo de carne, este cuerpo.
aunque este cuerpo se deshaga, tenemos otro cuerpo ya preparado por Dios, eterno, en los cielos, que no se va a enfermar, que no se va a destruir, que no se va a envejecer, que no se va a arruinar, sino que se va a renovar de día en día. Y el que nos hizo para esto mismo, ¿quién es? Dios, el cual también nos dio las primicias del Espíritu Santo. Buscando dones del Espíritu Santo y acciones raras y dramáticas, nos perdemos la mejor enseñanza del apóstol Pablo respecto a la doctrina del Espíritu Santo. El trabajo maestro del Espíritu Santo es realizar a Cristo dentro de nosotros y formar dentro de nosotros una casa espiritual, un cuerpo espiritual, una mente divina. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, su obra maestra. Bueno, ese es el pedido, ser fortalecidos en el hombre interior. Ahora viene el anhelo. Qué versículo tan hermoso, verso 17, Efesios 3:7, 3:17, Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor... Hasta ahí nomás. Que habite Cristo por la fe en vuestro corazón. Por la fe. Tenemos que creer a la palabra de Dios que dice que cuando aceptamos a Cristo, Cristo nos acepta a nosotros y entra en nosotros y nace en nosotros. Es por fe. No andemos buscando sensaciones, no andemos buscando experiencias, no andemos buscando una especie de corriente eléctrica que pase por nosotros. La fe es tranquila. El otro día hablaba con Alicia, mi hija, y ella discutió en su iglesia acerca de la naturaleza de la fe. Ella está asistiendo a una iglesia de muy sana doctrina. Y discutían familiarmente el asunto fe. ¿Qué es fe? Y Alicia decía lo que yo le he enseñado, que la fe no se mide por kilos, ni por metros, ni por litros. La fe está ahí. La fe no tiene peso, la fe no tiene medida. ¿Existe o no existe? Pero cuando existe, la fe nos hace real las bendiciones de Dios en Cristo. Que habite Cristo por la fe en vuestro corazón. Yo creo que Cristo habita en mi corazón. Si ustedes me preguntan ¿cómo? Por la fe. Porque creo, Cristo habita en mí. Y no ando mirando para adentro a ver si está o no está. Lo doy por cierto porque acepto la palabra de Dios, como está escrita. Como está escrita. Ese es el anhelo de Pablo. Ver enseguida 2 Corintios 5:7. 2 de Corintios 5:7. Por fe andamos, no por vista. Ahí está la tónica de la vida cristiana. Andamos en este mundo por fe, sin ver. De Moisés se dijo que se sostuvo como viendo al invisible. De los grandes héroes de la fe se dice en Hebreos capítulo 11 que todos estos caminaron en el mundo sin recibir lo prometido, sino mirándolo de lejos y esperándolo. Eso es fe. Dar por cierto lo que no se ve, tener en la mano lo que todavía no está. Eso es fe, la fe que agrada a Dios. El mundo dice quiero ver para creer. El cristiano dice quiero creer para ver, que es una diferencia, ¿no? Jesús le dijo a Marta cuando Lázaro estaba muerto en el sepulcro: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Creer con la fe del niño para tener las bendiciones de la fe. Por fe andamos, no por vista. Porque lo que se ve, ¿a qué esperarlo? Pregunta Pablo en otra epístola. Lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Es la fe que agrada a Dios, nuestra fe que acepta lo que Dios dice, tal como está escrito. Un día los discípulos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Ellos pensaban que aumentar la fe era como aumentar la plata en el bolsillo, o aumentar de peso, cada día una libra más. No, Jesús dijo: si tuvierais fe como un granito de mostaza, le diríais a este monte: quítate y ponte en el mar, y el monte lo haría. Tenemos que sí estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. El blanco,
¿Cuál es el blanco que tiene Pablo en mente al hacer esta oración? Lean el versículo 18. Sean plenamente capaces de entender con todos los santos cuánta era la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. El blanco que Pablo se fija y por el cual ora es que seamos todos plenamente capaces de entender, de comprender, con todos los santos, con toda la iglesia junta, con todo el cuerpo de Cristo y con el entendimiento, las dimensiones del amor de Dios. El amor de Dios no es ciego, por lo menos el amor divino. Los griegos pintaban al amor como un niño muy, muy bonito, rosadito, con una venda en los ojos. Dicen, el amor es ciego. Pero el amor bíblico, el amor divino, el amor evangélico, el amor cristiano no es ciego, tiene entendimiento. Y vamos a ver algunos versículos importantísimos que muchas veces pasamos por alto. Vamos a ver primeramente Mateo 22:37. Mateo 22:37. Y con toda tu mente, con la cabeza, con la frente, con los sesos. Algunos enseñan por allí que no hay que estudiar la Biblia, que basta amar. Pero amor sin entendimiento no es más que un sentimiento pasajero. El amor bíblico verdadero es amor de la mente, del entendimiento, de las fuerzas del alma. Otro texto. Marcos 12:30. Marcos 12:30. ¿Quién lo lee? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esta es la palabra de amor. Todo tu corazón, los sentimientos. Claro que sí, hay sentimientos en el amor. No hay amor frío. El que tiene amor frío está muerto. Yo no tengo amor frío. El amor mío es cálido para mi señora, para mis hijas, mis nietos, ustedes. Con toda tu fuerza, con toda la fuerza de tu alma, de tu ser. Con toda tu mente, esa mente que Dios te puso aquí en el cráneo para entender a Dios, su palabra, entender el Evangelio. Y el otro texto está en Lucas 10, verso 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ven ustedes que el amor divino es amor de inteligencia, de mente, de entendimiento, de potencias y fuerzas mentales? No es un amor ciego, es un amor inteligente. Claro que tiene sentimientos también. En estos 3 versículos siempre se menciona el corazón primero y al final la mente. Pero la mente es importante para entender a Dios y amar a Dios con inteligencia, con inteligencia. Y si quieren saber ustedes la fuerza que tiene la inteligencia y la sabiduría, lean esta noche antes de acostarse el capítulo 8 de Proverbios, Proverbios 8. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Así comienza ese capítulo. Léanlo esta noche antes de dormirse. Se van a dormir mejor. Proverbios, capítulo 8. Ahora viene el clímax en la oración. Conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Verso 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para ser llenos de la plenitud de Dios. La plenitud de Dios no es fuego. La plenitud de Dios no es riquezas. La plenitud de Dios no es gran musculatura. La plenitud de Dios es plenitud de amor. Amar. El otro día el hermano Hugo me dijo una cosa muy linda. En esa manera que él tiene de hablar me dijo, el amor de Dios es lo más grande que hay. Sencilla frase, pero muy profunda. El amor de Dios es la cosa más grande que hay. Y verdaderamente el amor es la cosa más grande que hay en el mundo.
Y para conocer también lo que es el amor, además de Proverbios 8 que habla de inteligencia, lean 1 Corintios 13 que habla de amor. Y allí está descrito el amor de los cristianos. ¡Qué oración! Conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y por fin viene una promesa. Él no podía saber que la Vía Láctea, la galaxia a la cual pertenece nuestro sistema solar, tiene una anchura de 100 millones de años luz. Es decir, que la luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, tarda 100 millones de años para atravesar toda la Vía Láctea de un extremo a otro. David no sabía nada de agujeros negros, de pulsares y de cuasares, de enanas blancas y gigantes rojos, y de estrellas novas que explotan súbitamente arrojando millones de toneladas de materia luminosa en todas direcciones, cosas que ahora conocen y estudian los astrónomos modernos. David no sabía nada de eso, pero su alma se conmovía de todos modos ante la vista de las estrellas y los cielos nocturnos y decía: ¿qué es el hombre? Tan pequeñito, tan débil, tan poquita cosa, para que tengas, oh Dios,